Sí. Bueno, bienvenidos a una nueva jornada de capacitación. Hoy vamos a tratar eh, los resultados que podemos obtener en diferentes tratamientos en gabinete, fundamentalmente en la parte corporal. Tenemos que comenzar un poquito con qué es lo que nos encontramos en primera forma cuando comenzamos cualquier tratamiento, tanto sea facial o corporal, con nuestra piel. Esa piel que no es permeable a todas las sustancias fundamentalmente químicas que nosotros colocamos, ya que la capa córnea va a ser una barrera semipermeable muy sofisticada. Ella va a defender y a proteger el primer estrato de la piel, que es la epidermis, y sucesivamente, a medida de que los tratamientos o las diferentes sustancias químicas quieren ir penetrando en estratos más profundos de la piel, va a ser la capa córnea la que va a impedir ese paso indiscriminado de sustancias desde el exterior. Con respecto a nuestro trabajo en corporal, ¿cuáles van a ser los fundamentos o cuáles van a ser las instancias que nosotros vamos a trabajar y que nosotros podemos explicar y podemos garantizar una buena resolución con nuestro paciente o con nuestro cliente? Fundamentalmente en el área corporal vamos a trabajar sobre la modelación. La modelación de ese contorno corporal que va a estar dado en parte en hipodermis, pero también en la parte muscular. Luego, también podemos hacer una diferenciación o una diferencia en ese volumen corporal que ese paciente o que ese cliente presenta en su primera sesión en la parte de reducción. Reducción fundamentalmente en la movilización de los lípidos que ese paciente tiene en exceso. En exceso hasta cierto punto, ¿no? Como vamos a ver más adelante. También vamos a intervenir dentro del fortalecimiento, vamos a intentar hacer tratamientos que van a fortalecer las fibras de ese tejido donde vamos a estar trabajando y fundamentalmente vamos a trabajar sobre un mejoramiento hídrico. Este mejoramiento va a ser funcional a una mejoría dentro del metabolismo del sistema linfático. El tejido celular subcutáneo representa entre el 18% y el 23% de la masa corporal del individuo que lo contiene. Está formado por células denominadas adipocitos, pero también ese tejido tiene una vasta cantidad de una red vascular profunda, ¿sí? Con una cantidad de glándulas y diferentes corpúsculos. Esa red vascular va a situarse en los tabiques que van a separar las células, ¿sí? Los adipocitos, por donde va a transcurrir esa red vascular, también la red linfática, y en donde se van a producir todos los procesos de recambio y metabolización de ese tejido junto a la oxigenación. Es muy importante que ese tejido conjuntivo que forma esos tabiques
que unen a la célula, ¿sí? Estén con un alto grado de fluidez, que sea un gel coloide que pueda permitir que todas esas modificaciones o esas manifestaciones metabólicas necesarias para el buen funcionamiento del tejido pueda llevarse a cabo. La función de este tejido adiposo es una función protectora, ¿sí? Protectora frente a los órganos internos, regulador de la temperatura, no permite que nuestro cuerpo pierda rápidamente ese calor que necesita para resolver sus funciones metabólicas. También es una reserva calórica en última instancia. Tiene una acción hormonal, ¿sí? Ya que los adipocitos, ese tejido celular subcutáneo, genera también eh, hormonas, hace de soporte para los diferentes componentes que forman esa capa más profunda de la piel, como son los vasos, los nervios, los folículos y las glándulas. Podemos diferenciar dos tipos de tejido. El adipocito blanco, que es el adipocito que mayoritariamente se encuentra en el adulto, perdón, y el adipocito pardo, que en su mayoría se encuentra recubriendo los órganos internos, protegiendo los órganos internos. Cuando estamos formándonos dentro del vientre materno, estos adipocitos pardos son los que están mayoritariamente formando ese tejido adiposo del ser humano. Una vez que el ser humano nace y se va desarrollando y va creciendo, en el adulto es el adipocito blanco el que cumple esa función. Es el tejido mayoritario de esta capa. Luego también vamos a ver cuál es otro tejido dentro del que nosotros tenemos una gran importancia al tratar en los tratamientos corporales que realizamos. Ese tejido es el tejido muscular. ¿Cuál es la función de este tejido? Fundamentalmente es el movimiento del cuerpo, mantener la postura, y el cambio en los diferentes órganos. Es decir, que ese tejido nervioso, ese tejido muscular, perdón, ese tejido muscular va a ser el que favorezca o el que vaya permitiendo el cambio de tamaño de los diferentes órganos. Este tejido está compuesto por unas células especializadas, aguzadas con forma de uso, que su distribución se realiza en forma de haces paralelos. Esa distribución en forma paralela le va a dar a ese tejido específico una función la cual va a permitir después la contracción. Es decir, cómo es la distribución de ese tejido, de esas fibras dentro de esa fibra muscular, o dentro de ese tejido muscular, es lo que va a permitir que los músculos justamente se contraigan y puedan distenderse. Así como el tejido adiposo estaba formado por los adipocitos, este tejido muscular está formado por la unión de diferentes filamentos. Dentro de estos filamentos, los más importantes son los filamentos de actina y de miosina. Estos filamentos van a unirse formando lo que se denomina una miofibrilla. Estas miofibrillas es el conjunto de los filamentos que están recubiertas por tejido conectivo. La unión
de estas miofibrillas, unión que se realiza por medio de una membrana, me va a dar finalmente esa conjunción, me va a formar el músculo. Entonces, un músculo está formado por un cúmulo de fibras que que se denominan miofibrillas. Y a su vez estas miofibrillas están formadas por diferentes filamentos, dentro de los cuales los principales son la miosina 2 y la actina. Bueno, acá vemos cómo, esta es una microscopía, en donde podemos ver que es sumamente fundamental para que este tejido sea funcional, que estas fibrillas de actina y de miosina estén perfectamente alineadas. Si no estuviesen alineadas, la función de contractibilidad de este tejido sería nula o deficiente. Es por ello que tenemos que los filamentos de miosina, que son estos en naranja más gruesos, ¿sí?, están combinados, que ahora vamos a ver en la próxima placa, con los filamentos finos de actina. Ese deslizamiento que se produce de un filamento sobre el otro es lo que va a permitir la contracción o la distensión de esa fibra muscular y finalmente de ese tejido muscular. Entonces, acá tenemos un esquema de un músculo que está relajado, en donde vemos que esos filamentos apenas, ¿sí?, se superponen, mientras que cuando está contraído, esos filamentos se superponen en mucho mayor volumen, ¿sí? Entonces, esa distribución de las fibras, que es la primaria, va a ser fundamental para que el músculo funcione correctamente. Estas fibras, esa unión de diferentes miofilamentos va a formar lo que se denomina un fascículo, que es lo que tenemos acá marcado con una F mayúscula. Estos fascículos están recubiertos por un tejido conjuntivo, ¿sí?, que está marcado con una P en la micrografía. Esto lo que va a permitir esa separación por este tejido conjuntivo que separa un fascículo del otro, es lo que va a permitir bajo un estímulo a que cada uno de estos fascículos pueda que en estos fascículos pueda establecerse un estímulo independiente uno del otro. Entonces, en la fibra muscular, cada uno de estos fascículos tiene la capacidad de responder frente a un estímulo independientemente del fascículo que tiene al lado. También es interesante para nosotros conocer la diferencia entre la clasificación de las fibras blancas, rojas e intermedias. ¿Eso por qué es importante? Porque dependiendo de qué tipo de fibra va a ser la respuesta o la intensidad que yo voy a tener que implementar para que esa fibra me dé una estimulación que a mí me sea beneficiosa para el tratamiento que yo quiero comenzar. Entonces, ¿qué es lo que me va a marcar esa diferenciación entre fibras rojas, blancas e intermedias? Fundamentalmente tienen el nombre de rojas, blancas e intermedias por el color que toman frente a una tinción determinada para poder observarlas bajo un microscopio. Pero
también conocer la diferencia entre las fibras va a ser indispensable para conocer la rapidez de contracción que tenga una u otra, la velocidad enzimática para generar energía, como es el ATP, el metabolismo que tenga cada una de esas diferentes fibras, es decir, su reacción ante la glucólisis, y el metabolismo hacia la mioglobina, es decir, la oxigenación de esa fibra. Todos estos parámetros van a determinar qué tipo de fibra yo tengo o de qué tipo de fibra se está hablando. Por lo tanto, las fibras tipo 1 son de oxidación lenta, son resistentes a la fatiga, se pueden estimular a baja intensidad y en el organismo normalmente lo vemos en la posición de erguido o en la posición cuando caminamos. Esas son las fibras de estimulación lenta o tipo 1, que son resistentes a la fatiga. Las tipo 2 son de contracciones rápidas, también son resistentes a la fatiga y son las que se utilizan ante una actividad anaeróbica. También son glucolíticas, ¿sí? Es decir, que hay presencia de glucosa y oxidativas rápidas. Y las tipo 2B tienen una capacidad que también se estimulan de forma anaeróbica, almacenan glucógeno y son las que se utiliza o utiliza el cuerpo, mejor dicho, para los movimientos finos y precisos. Por ejemplo, movimientos del ojo, que son rápidos, finos y precisos. Y estas fibras son muy propensas a la fatiga. Entonces, acá tenemos un diagrama donde vemos que las fibras blancas o tipo 2B hacen sacudidas rápidas, se genera mucha fuerza en muy poco tiempo, tienen un pico muy alto de frecuencia de fuerza y se fatigan rápidamente. Tenemos que las tipo 2A o intermedias también tienen una sacudida rápida, pero utilizan una fuerza moderada que permanece en el tiempo. Por lo tanto, son fibras que son resistentes a la fatiga. Y las fibras tipo 1 o rojas tienen una sacudida lenta, son estimuladas bajo una baja tensión, porque acuérdense que yo decía que al caminar, ¿sí?, se estimulan esas fibras, entonces son estimuladas bajo una baja tensión y son muy resistentes a la fatiga. Acá vemos que dice arriba de las fibras rojas que son los músculos más largos que son los que resisten a la fatiga por mayor cantidad de tiempo. Esto es importante porque dependiendo de qué tipo de músculo es en el que nosotros vamos a colocar una corriente, tenemos que saber qué tipo de frecuencia y cuánto va a tardar ese músculo en fatigarse, que no tenemos que llegar a fatigarlo, ¿sí? Sí hacer una estimulación. Entonces, ¿cómo vamos a elegir un tratamiento? ¿Cuál va a ser el correcto? Primero vamos a tener que ver cuál es la afección que tenemos que corregir. Vamos a tener que encontrar una concordancia con ese paciente o ese cliente. Muchas veces hay una dismorfofobia o sin llegar a ser algo tan importante, hay una diferencia entre lo que nosotros vemos en el paciente y lo que el paciente ve de sí mismo. Entonces, es muy importante estar consciente de cómo debemos tratar
cada uno de los inesteticismos para no dejarnos llevar por ese cliente o ese paciente que muchas veces viene con criterios diferentes a los nuestros, ya que, bueno, está permanentemente aturdido y bombardeado fundamentalmente por los diferentes medios de comunicación audiovisuales. Por lo tanto, es fundamental antes de comenzar un tratamiento tener una concordancia. ¿Qué es lo que primero vamos a tratar? ¿Qué es lo que nosotros podemos mejorar y qué debemos derivar? Si tenemos que trabajar en conjunto con otro profesional. Una vez que ese tema ya estamos de acuerdo, hay que acordar ese tratamiento. Acordar ese tratamiento es fundamental, que el paciente se comprometa o que ese cliente se comprometa no solamente a asistir la cantidad de veces al consultorio o al gabinete, sino que esa persona va a tener que tener un compromiso más que nada con sí misma. Si estamos haciendo un tratamiento reductor, no tiene que salir y tomar un helado o darse permitidos más de lo que corresponde, porque después total viene a la siguiente consulta. Este tipo de comportamientos, que muchas veces lo vemos lamentablemente cuando hacemos corporales, es lo que nos va a llevar de una forma casi segura al fracaso de los mismos. Y después la culpa, como siempre, es del profesional que no supo realizar un tratamiento efectivo. Así que hay que tener mucho cuidado y elegir bien qué es lo que vamos a hacer y con qué cliente o con qué paciente lo vamos a realizar. Otro punto importante es el protocolo de trabajo. Nosotros tenemos que evaluar muy bien cuáles son las prioridades de ese cuerpo. No solo escuchar, como ya dije, cuál es la necesidad de esa persona específica, sino qué es lo plausible, qué podemos hacer. Y vamos a comenzar por la, eh, por la parte que sea de mayor afectación, digamos. Para eso vamos a contar con equipos adecuados. ¿Cuál es el equipo adecuado para cada una de las manifestaciones que podemos tener nosotros en el consultorio o en el gabinete? Bueno, vamos después a hablar un poquito de cada una de las corrientes para qué situaciones tiene mejor performance. El tiempo. Es importante que estos tratamientos se entienda que tienen una duración en el tiempo. Nosotros no hacemos magia y tenemos que tener un tiempo para que ese tejido comience a estar estimulado y se pueda ver a simple vista los resultados. Y por supuesto la frecuencia, mínimo 2 veces a la semana. En tratamientos corporales, 2 veces es la frecuencia mínima y lo ideal sería 3 veces por semana. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Para cualquier tipo de tratamiento, tanto sea facial como corporal, la higiene es uno de los pasos más importantes. No debemos olvidar que, como ya recordamos en una de las primeras placas, la capa córnea no nos hace fácil nuestro trabajo. Entonces, dentro de ese proceso de higiene, en cada una de las sesiones y fundamentalmente si nosotros vamos a trabajar con algún tipo de equipo que quiera realizar una función de penetrar algún tipo de activo o, como en el caso de la radiofrecuencia, necesitamos tener una piel muy bien higienizada. No solo con una crema de higiene,
¿sí? Que puede o no ser hidroalcohólica, sino que es fundamental ayudar para que esos activos o para que esa radiofrecuencia pueda penetrar un poco más dentro del tejido que nosotros queremos tratar, en el caso, por ejemplo, que sea una adiposidad localizada o que sea PF, ¿sí? Celulitis, tenemos que barrer con esa capa córnea lo mejor que podamos. Entonces, nos vamos a valer no solo de sustancias químicas, sino de diferentes métodos abrasivos, como puede ser la microdermoabrasión. La microdermoabrasión para corporal es fundamental, ya que tenemos que abarcar una amplia zona y en donde no siempre podemos hacerlo con la misma energía. Si tenemos un equipo como el Abras, por ejemplo, que no solamente tiene eh, esa succión que tienen los equipos de microdermoabrasión, sino que además rota esa fresa, vamos a tener una mejor higiene, mucho más profunda y en menor tiempo y con menor desgaste. Después, otros equipos que vamos a utilizar y que es el caballito de batalla y es un equipo que nunca, nunca nos va a defraudar, es el ultrasonido. Podemos utilizar la electroporación en el caso de que nosotros en esa sesión querramos utilizar alguna sustancia química para ese anesteticismo que estamos tratando, radiofrecuencia y electroestimulación para trabajar sobre el músculo. También en el caso de que tengamos edemas o que tengamos piernas cansadas, podemos también utilizar la presoterapia como complemento del drenaje linfático manual. Vamos a hacer un repaso de cada uno de los equipos que estuvimos viendo en la placa anterior. El ultrasonido que nosotras utilizamos en cosmética es de 3 MHz. ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué ese equipo a nosotras nos va a ser funcional y va a ser beneficioso para el tratamiento que nosotros queremos encarar? Primero, porque va a tener un efecto de vasodilatación. Va a ser un efecto mecánico como un micromasaje celular. No nos olvidemos que las células, en el momento en donde está el electrodo, por debajo de ese electrodo de ultrasonido, esas células vibran, ¿sí? Y eso va a realizar ese micromasaje. Con respecto a la parte biológica, vamos a tener una mejor permeabilidad cutánea. También va a favorecer ese drenaje de todos esos fluidos que están en los tejidos profundos y que nosotras manualmente es imposible que movilicemos. Sin embargo, si nosotros podemos movilizar por medio del ultrasonido, hacer ese micromasaje y después en forma manual ayudar a que todo ese desecho celular o toda esa fragmentación drene, vamos a tener un trabajo mucho más completo. También lo que es fundamental va a actuar sobre las fibras dérmicas. Muchas veces tenemos que toda esa matriz extracelular en donde están embebidas las células de nuestro cuerpo, que son mucopolisacáridos o GAGs, ¿sí? Se encuentra como estancas, se encuentra endurecida. Eso es fundamentalmente por esas fibras, fundamentalmente de colágeno, pero otras fibras también, que
se endurecen y como hacen una relación como aumentando, ¿sí?, su volumen dentro de esa matriz gelatinosa que nos proporcionan los mucopolisacáridos. Entonces, cuando tenemos esas fibras de colágeno, fundamentalmente, que forman manojos, ¿sí?, que van cambiando su forma normal y original de proteínas, que se van desnaturalizando, como consecuencia nos va a traer una compactación de ese tejido que en realidad tendría que ser fluido, maleable, gelatinoso, va a comenzar a sentirse un tejido mucho más compacto. Con el tejido extracelular mucho más compacto, todas esas funciones celulares normales que tiene que realizar la célula se va a ver imposibilitado o enlentecido. Así que por eso es muy importante que haya una despolimerización de esos mucopolisacáridos y una fragmentación de esas fibras de colágeno que pueden estar endurecidas, desnaturalizadas. Con respecto al área terapéutica, ¿sí?, vamos a ver que esa fluidificación de líquidos orgánicos nos va a ayudar en patologías o en condiciones de inesteticismo como en la PEF o celulitis. Y también va a ayudar para un mejor metabolismo del tejido adiposo. Por lo tanto, va a reducir o podemos reducir el edema porque tenemos mucha más fluidez en el tejido, vamos a reducir o trabajaremos sobre el volumen de toda esa zona y vamos a mejorar los signos de PEF. Ahora vamos a comenzar un poquito a un pantallazo sobre las diferentes corrientes que trabajamos fundamentalmente en estética. Una es la corriente farádica, es una corriente bipolar, asimétrica y alterna. Es una corriente interrumpida de bajo voltaje y también de baja frecuencia, de pequeña intensidad de pulso. Y además, esta corriente no ioniza. Mientras que la corriente, es decir, que casi todos los equipos son de corriente farádica. Pueden estar combinados con galvánica o no, pero los electroestimuladores son farádicos. Y después tenemos la corriente galvánica, que es monopolar, unidireccional, es una corriente continua que ioniza, se utiliza, por ejemplo, en la ionto, pero sin embargo, también en su forma pulsante, realiza una contracción visible de ese tejido. Por lo tanto, hay algunos equipos que pueden estar las dos combinadas, farádicas y galvánicas. Entonces, tenemos que la electroestimulación es una técnica que se comenzó a utilizar a mediados del siglo XX. Fundamentalmente se comenzó a utilizar para deportistas de alto rendimiento y también para los astronautas. Esto fue en Rusia. Es considerada una gimnasia pasiva y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque equivale al doble de tiempo de una gimnasia aeróbica. Por ejemplo, si nosotros colocamos sobre un músculo 15 minutos de una electroestimulación, vamos a tener un resultado con respecto a esa resistencia del músculo, a cuánto se nos va a cansar ese músculo, cuánto vamos a generar esa resistencia como el doble de tiempo, 30 minutos de una gimnasia aeróbica.
Esta gimnasia pasiva o esta estimulación se va a dar mediante una corriente eléctrica externa, por supuesto. Y eso va a generar una contracción en el músculo. Esta contracción va a ser similar al estímulo que el sistema nervioso central manda a esa fibra muscular para que realice una acción determinada. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar los electroestimuladores? Para mejorar el tono muscular. Eso es fundamentalmente su principal acción. Por ello vamos a mejorar la flacidez, vamos a mejorar el volumen tratado, el volumen del cuerpo tratado, se le va a brindar una mayor fuerza o resistencia a ese músculo que nosotros estuvimos trabajando, al igual que si fuese una gimnasia aeróbica, únicamente que se realiza en la mitad del tiempo. Igualmente, no es exactamente lo mismo la ejercitación muscular que tenemos con un electroestimulador que con una gimnasia aeróbica, y eso lo vamos a ver más adelante. Hay algunas diferencias. Bueno, ahora si quieren hacemos 5 minutitos de preguntas y pasamos después a describir cada una de las diferentes, diferentes electricidades que se pueden utilizar, de las diferentes ondas que utilizamos en estética, cuáles son sus funciones fundamentales y vemos algunos tips para los tratamientos. Sí. Está bien, perdón. Sí, todas las partes, todo lo que esté relacionado, porque si no, no vamos a hacer a tiempo. Con cada uno de los equipos específicos, pónganse en contacto con la parte comercial, ¿sí? Ahora estamos hablando en general, no estamos dando especificación de ninguno de los equipos, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo estipulado, sino que estamos hablando cómo actúan cada una de las corrientes en general, cómo podemos combinar esas corrientes y cómo podemos combinar los diferentes equipos y las diferentes técnicas para tener un mejor resultado. Sí, bueno, depende, es preferible utilizar el ultrasonido y después el masaje o al revés. Bueno, eso depende de qué tipo de condición tengas. Si vos tenés una PF compacta, sí, es preferible utilizar el ultrasonido y después el masaje. Ahora, si vos tenés una celulitis que sea mixta o donde vos tengas mayor compromiso de edema, bueno, sería al revés. ¿Sí? Primero haces un masaje y después, en el caso de que se necesite, se puede utilizar el ultrasonido. Las ondas rusas y cuadradas tendrían un mejor efecto. Bueno, depende, ahora vamos a verlo en los tips. No hay una corriente que sea mejor que otra corriente. Son corrientes que van a trabajar de forma diferente y las vamos a utilizar para diferentes planos. Entonces, las ondas rusas, lo que son muy efectivas, y las cuadradas también, pero lo que pasa es que las ondas rusas tienen un mejor sensorial, digamos. Entonces va a depender de qué equipo tenemos, pero fundamentalmente de cuál es la funcionalidad que nosotros le queremos dar a ese tratamiento para poder realizar un trabajo específico y tener un mejor resultado. Las contraindicaciones en la galvánica las vamos a ver después, pero ya les adelanto, no puede ser en pacientes, por supuesto, oncológicos, tiene que ser en piel sana, como cualquier otra corriente, tienen las mismas especificaciones. No se puede realizar en un tejido que tenga alguna afección dermatológica, ni que esté cursando
una virosis o que esté cursando un cuadro bacteriano, tampoco que haya herpes, inmunosuprimidos, HIV, pacientes que tienen diabetes que no están bien controlados. Bueno, hay múltiples consideraciones. En general, todos los equipos tienen las mismas contraindicaciones, pero para englobarlo, yo diría que todo nuestro trabajo y todos los equipos que nosotros vamos a utilizar van a estar presentados o se va a utilizar sobre una piel que esté sana y en un paciente sano, digamos, en un individuo sano. Bueno, luego de una correcta higiene, el ultrasonido realiza la apertura para un tratamiento. Bueno, sí, puede perfectamente generarse como apertura para un tratamiento. En el caso de que nosotras tengamos que movilizar y romper algo, digamos, separar algo, está indicado al principio. Muchas veces se puede colocar al final. Ahora lo vamos a ver en la segunda parte de la disertación. Si busco tonificar, son mejor las ondas rusas. Eh, bueno, depende de qué músculo vos quieras tonificar. Ahora lo vamos a ver porque hay otro tipo de ondas que también son específicamente para la tonificación de partes, de diferentes partes del cuerpo. Pero bueno, sí, las ondas rusas son excelentes y además tienen un buen sensorial. No se siente tanto ese pinchazo o esa disconfortabilidad, digamos, del paciente, ese disconfort que siente el paciente con cada uno de los pulsos. ¿Qué es preferible? ¿El ultrasonido o el ultracavitador? Bueno, digamos, el ultracavitador tiene una funcionalidad similar al ultrasonido, lo único que muchísimas más veces, digamos, mucha más frecuencia, ¿sí? Em, en la legislatura argentina, yo no sé si las cosmetólogas estamos capacitadas para la utilización de la ultracavitación. Creería que por ahí habría que averiguar. Pero lo que les puedo decir es que si bien el ultracavitador es como como un ultrasonido, pero con mucha más frecuencia, cuando se utiliza un método en donde se, se explota o se libera tanta cantidad de lípidos, ese paciente o ese cliente que está en tratamiento tiene que tener un seguimiento muy importante. Primero, tiene que haber un estudio previo de laboratorio para ver cómo está esa persona interiormente. Después tiene que ser una persona que sea constante y consciente, que tome una buena cantidad de líquido habitualmente, no solamente en el momento en que nosotros vamos a hacer o en el que el profesional que se encargue vaya a hacer ese tratamiento. Después se realiza el tratamiento, esa persona tiene que estar con una dieta con bajo contenido lipídico, porque si no, todo el trabajo de ese equipo, de ese ultracavitador, va a ir a los lípidos ingeridos y no a los lípidos que están acumulados. Hay que hacer después una buena, digamos, una buena movilización de lípidos mediante un drenaje linfático y también dentro de 2 o 4 horas siguientes, esa persona tiene que hacer un ejercicio aeróbico importante. Así que bueno, hay varias cosas que hay que tener en cuenta antes de comenzar con un tratamiento de ultracavitación. También es cierto que todas estas consideraciones van a variar dependiendo de la zona, ¿sí? En donde, digamos, la cantidad, lo grande o pequeña que sea la zona a tratar y también la cantidad de grasa que haya en ese paciente o en ese cliente. El ultrasonido y masaje o electroporador y masaje, ¿qué es mejor? Bueno, son tratamientos diferentes los que vos me estás planteando.
Los dos funcionan bien. Lo que pasa que lo que yo haría en ese caso es que una vez que se coloca el electroporador, después yo no le haría masaje, porque ¿para qué quiero yo colocar un activo en un lugar específico, que es donde yo estoy trabajando con el electroporador, si después lo voy a distribuir? En ese caso podría ser el masaje primero, si es que vos querés movilizar la zona, y después específicamente en alguna área individualmente pasar el electroporador. O hacer una sesión de masajes en otra sesión. Bueno, los precios de los equipos tienen que dirigirse al área técnica, chicas. Eh, Dijo que las esteticistas no están autorizadas. No, yo no dije eso, dije que yo no estoy al tanto, ¿sí? Que hay que averiguar bien si nosotras estamos autorizadas, porque no todos los equipos, no toda la tecnología que hay en estética, muchas veces hay tecnología que los kinesiólogos están autorizados a trabajar, ¿sí? Es lo que yo dije, que hay que averiguar bien. Si les dan certificado. Bueno, ahora hacemos el break, 10 minutos y retomamos. Gracias. Bueno, como había mucha gente que nos avisaba que se estaba cortando, pasamos a la modalidad solo audio. Ustedes van a ver una placa, ¿sí? Estática, y van a escuchar solamente mi voz. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos. ¿Qué vamos a lograr o qué nos permiten estas corrientes farádicas cuando trabajamos sobre un músculo? Se va a trabajar sobre la contracción del músculo, que como sabemos los músculos están fuertemente inervados. ¿Mm? ¿Dónde vamos a trabajar? En el punto motor de inserción de ese nervio. La contracción que estas corrientes nos van a dar va a ser sostenida y similar a esa contracción voluntaria que nuestros músculos generan por esa orden desde el sistema nervioso central. Esa estimulación va a generar una estimulación, por supuesto, en la fibra y en todo el órgano, en todo el músculo. Si estas corrientes tienen o generan o trabajan con una frecuencia mayor a 120 Hz, vamos a contemplar también una faceta de analgesia que van a agregar a esa estimulación o a esas propiedades de contracción sostenida que tienen estas corrientes. También van a ayudar y van a mejorar el retorno venoso y consecuentemente también van a mejorar ese retorno linfático, ¿sí? O van a permitir que haya una mejor fluidez. Y también van a actuar indirectamente, justamente por esta mejoría dentro del entorno venoso y linfático, sobre una acción de estimulación metabólica. Porque si tenemos un tejido que funciona lo más normalmente posible, vamos a tener un metabolismo de celular y de la zona normal también, o tendiente a la normalidad. Vamos a mejorar ese tejido en donde estas corrientes trabajan. Y ahora vamos a comenzar a ver cuáles son las especificaciones de cada una de estas corrientes. Es decir, como muchos de los tratamientos y muchos de los insumos que utilizamos en la cosmetología no tienen una sola función. Todas las corrientes tienen varias funciones y
aquí lo que yo les quise traer en cada una de las placas es su función más específica o para poder resolver y para poder tratar mejor alguna de las funciones específicas que nosotros trabajamos dentro de la estética. ¿Cómo podemos hacer rendir mejor esa corriente, digamos? Entonces, tenemos que las ondas rusas son unas ondas utilizadas por el doctor Koch alrededor de 1977, que son una combinación de ondas de mediana frecuencia o de corriente de mediana frecuencia combinada con corrientes de baja frecuencia. Eso lo que nos va a marcar o lo que le marcó en ese momento al doctor Koch es el cambio dentro de ese trofismo muscular. El doctor Koch fue quien justamente utilizó estas ondas rusas, ¿sí?, en deportistas de alto rendimiento en la Unión Soviética, y también se utilizaron para la recuperación y para el mejoramiento, el fortalecimiento muscular en astronautas. Tenemos que esta combinación de corrientes de mediana frecuencia va a actuar sobre la impedancia de la piel. Esto quiere decir que va a bajar esa carga que la piel tiene, por lo cual también hace esa impermeabilidad hacia un estímulo externo, ¿sí? En este caso el estímulo va a ser la corriente. Entonces, estas ondas o estas corrientes de mediana frecuencia van a influir dentro de esa impedancia de la piel para permitir después que las corrientes de baja frecuencia penetren y actúen en profundidad en el plano muscular, que es para lo que nosotros lo necesitamos. Después tenemos otro tipo de corrientes, que son las corrientes interferenciales o que se denominan interferenciales. Son las corrientes hipertróficas por excelencia. Son las que tenemos que utilizar cuando nosotros queremos levantar sí o sí un músculo. Estas corrientes nos van a dar volumen al músculo que se está trabajando. Es una acción anabólica, ¿sí? Es decir, que va a retener ese músculo, va a crecer. Se utiliza tanto en estética como en rehabilitación, y van a conseguir un fortalecimiento de esa masa muscular que estamos trabajando. Acá vemos, a diferencia de todas las demás corrientes, por eso lo traigo, vemos que en el dibujo tenemos los electrodos que se colocan cruzados. ¿Por qué? Porque el punto de modulación óptimo va a ser en el centro, es decir, que no va desde terminal de inserción del músculo, no se coloca en la inserción del músculo, se coloca para que su efecto mayoritario de modulación se realice en el centro. Entonces, vamos a tonificar ese músculo, vamos a modelarlo. También al tonificar el músculo, esa flacidez va a bajar o se va a hacer menos perceptible, y está fundamentalmente utilizado si nosotros tenemos que fortalecer el abdomen, generalmente los hombres, y levantar los glúteos. Estas corrientes interferenciales son las corrientes indicadas, con las que mayor resultado vamos a tener en una menor frecuencia de tiempo, digamos. Eso no quiere decir que con las demás no podamos lograrlo. Lo que pasa que, como yo les dije, a cada una de las diferentes corrientes, yo lo que les quise hoy presentar es en qué momento del tratamiento o en qué son más eficaces cada una de las corrientes. Lo interesante es poder combinarlas. Eso va a depender del estado
del cuerpo de esa clienta o de ese cliente y lo que nosotras necesitemos hacer o nosotros necesitemos hacer. Son pulsos de corta duración y de media frecuencia. Estas corrientes sirven también para generar fuerza y están específicamente, digamos, no específicamente indicadas, sino que tienen muy buena resolución, vamos a decirlo así, muy buena resolución para tratamientos en donde hay una flacidez. Flacidez estamos hablando de qué? Del músculo, ¿sí? No estamos hablando de la parte de flacidez cutánea, estamos hablando a nivel muscular. También va a tener un efecto drenante. Está indicada fundamentalmente donde hay cuadros inflamatorios. Por ejemplo, si nosotros tenemos una PF o una celulitis edematosa, vamos a considerar que podemos trabajar, por lo menos en las primeras sesiones, con este tipo de corrientes australianas, ¿sí? Que nos van a ayudar a la movilización de ese edema. También es sensorial, va a ser confortable, es decir, que lo que la persona va a sentir con el paso de estas corrientes va a ser sedante y confortable. Y ese tejido donde nosotros vamos a colocar estas corrientes va a tener una rápida reparación. ¿Sí? Es una función rápida que ejerce. En pocas sesiones hay un gran mejoramiento del tejido. También tenemos otro tipo de corrientes de Bernard o diadinámicas que se centra, digamos, su forma de acción en la estimulación. Por supuesto que todas van a actuar sobre fibra muscular, pero va a ayudar además al sistema circulatorio para que haya una mejor y mayor circulación, ¿sí? Para que esté favorecido y haya un paso más fluido dentro de todo el sistema circulatorio. Esto, ¿cómo lo logra? Con una contracción alternada del músculo. La persona siente primero un cosquilleo y luego se va a ver esa contracción muscular que va a estimular al sistema circulatorio, como ya expliqué antes. Esas contracciones van a ser visibles, bastante visibles. ¿Por qué? Porque van a tener un efecto excitomotor. Con respecto a estas corrientes de Bernard o diadinámicas, hay especificaciones que consideran que 15 minutos como máximo por sesión son las que se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque justamente como van a trabajar en la parte de contracción, pero van a tener una acción sobre el sistema circulatorio, el tiempo máximo estimado para el trabajo va a ser de 15 minutos por sesión. Esas fueron las diferentes corrientes con que los equipos de estimulación trabajan sobre la fibra muscular. Entonces, tenemos que como generalidad, a menor frecuencia, hay una mayor profundidad de acción. Los electroestimuladores per se, por sí mismos, no reducen, porque esa no es su función. Su función es el fortalecimiento de la fibra muscular. Tampoco actúan sobre el tejido adiposo. Eso es porque actúan más profundamente, actúan a nivel muscular. Y no generan gasto energético como sí generaría gasto energético la realización de un ejercicio aeróbico. Por lo tanto, tenemos que tener muy en claro que si bien
No podemos realizar tratamientos corporales sin la ayuda de la aparatología porque es fundamental más rápidos resultados. Por lo tanto, vamos a utilizarla dentro de la modelación corporal y dentro del fortalecimiento de las fibras. Sin embargo, es cierto que si nosotros actuamos sobre el edema, mejoramos por las distintas técnicas o las distintas corrientes, esa fluidización de todos los fluidos que tenemos entre las células y generamos también una activación porque los músculos van a hacer un trabajo energético, digamos, vamos a tener también en cierta forma una reducción en centímetros, que va a estar dada en parte por la modelación y en parte con estimulación muscular que estamos realizando. Pero su principal función de los electroestimuladores no es la reducción, es otro el efecto, es la parte muscular. Tampoco es la lipólisis, no vamos a actuar sobre tejido adiposo, que con toda esa movilización que se genera se pueda ayudar a que haya una mayor licuación como efecto secundario. Bueno, en algunos casos puede ser, pero no va a ser nuestra principal preocupación con este tipo de equipos. Y el gasto energético que se va a generar es prácticamente ínfimo porque el músculo no genera gasto energético estimulado de esta forma. Pero bueno, siempre al tener una buena movilización del tejido vamos a aumentar todos los parámetros normales de las células del tejido que estamos actuando y circundante también. Entonces, lo primordial es que sepamos que la electroestimulación va a modelar y fortalecer. Entonces, esta electroestimulación, ¿cuáles van a ser los resultados que nosotros vamos a tener? Cada uno de los resultados va a ser individual. No hay un individuo que reaccione, no hay una tablita mágica o una receta que nos vaya a decir cuándo la fibra o cuándo el organismo de una persona va a comenzar a modificarse. Eso es individual. También tenemos que tener en claro la calidad de las fibras de esas personas. No es lo mismo si nosotros estamos trabajando en un organismo joven o un organismo de mediana edad. También es diferente si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un organismo joven, pero ese organismo no está como bien cuidado o sufre algún tipo de patología médica que va en detrimento de alguna forma en el estado general de ese organismo. Entonces, la calidad de las fibras también es individual y propia de cada uno de los organismos que estemos tratando o de las personas que se esté tratando. Es decir, cuando la fibra o cuando el organismo de una persona va a comenzar a modificarse. Eso es individual. También tenemos que tener en claro la calidad de las fibras de esas personas. No es lo mismo si nosotros estamos trabajando en un organismo joven o un organismo de mediana edad. También es diferente si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un organismo joven, pero ese organismo no va a ser muy importante, va a ser muy importante poder realizar una vista completa de ese organismo, así podemos ver cuál es el grado de su afección, si tiene una importante patología venosa, vamos a tener que derivar. Si tiene algún tipo de patología, una
pronación o supinación importante, también vamos a tener que derivar al traumatólogo y tenemos que ver el estado de la piel. Si es alguna inesteticidad que nosotras podamos trabajar o si excede lo que nosotros podemos brindarle a esa persona. Por eso en la primera sesión es muy importante que esa persona se desvista, tenemos que también concientizar a esa persona que comienza el tratamiento que la frecuencia semanal va a ser 2 o 3 veces por semana, lo que podamos consensuar con la persona. Cuando habíamos ido al break, yo leí una pregunta que no llegué a contestar, que decía cuántas veces, si la persona iba 2 o 3 veces y se hacía la microdermoabrasión. Bueno, eh, en general, otro equipo que es muy útil es el electroporador. Por medio del electroporador, nosotros podemos aumentar 400 veces el paso de sustancias polares por esa capa basal, por esa capa córnea. Capa basal, no, perdón, capa córnea. Entonces, esa barrera cutánea la vamos a poder pasar con sustancias que van a ser polares, es decir, afines al agua. Y vamos a tener una mejor permeación de esa barrera cutánea. Además, la electroporación va a permitir la creación de poros que van a ser permeables y temporarios, ya que la célula no va a incorporar nada que no tenga que no tenga alguna proteína de reconocimiento de esa sustancia que nosotros podemos incorporar. Entonces, para que pueda incorporarse diferentes sustancias por medio de esa capa córnea, la electricidad va a cambiar esa polaridad en la unión entre una célula y otra y va a permitir que esa diferenciación de polaridad vaya penetrando esa sustancia polar más profundamente, digamos. Y además que pueda en ese momento, por medio de la permeación temporaria de esos poros que se crean, ir incorporando en capas más viables de epidermis los diferentes activos y así por capilaridad ir bajando, acentuando su acción en el tejido. Entonces, este conjunto de microporos van a aumentar la permeabilidad y también esta parte eléctrica del electroporador va a actuar sobre los receptores celulares para la incorporación de sustancias a necesidad. La célula no incorpora nada que no necesite. Va a crear zonas aptas para el transporte en un medio que no le es afín. Y también se puede introducir por medio de esta técnica de electroporación micro y macromoléculas. Es independiente al peso molecular de la sustancia, ya que va a aumentar hasta 400 veces. Estas 400 veces es algo figurativo, porque dependiendo del equipo que uno esté hablando, este número puede variar, pero lo que quiero significar es que aumenta muy considerablemente ese poder de penetración de sustancias de alto peso molecular y que además son sustancias polares, afines al agua. Y también va a ayudar en la velocidad de penetración, esa penetración pasiva de las sustancias. Otro de los equipos que se puede utilizar en corporal y que da muy buenos resultados, así como la electroporación, es la radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia va a tratar tejidos a nivel dérmico, ¿sí?
va a tener una capacidad de contracción de las fibras de colágeno que ya están generadas, va a haber un aumento de esa temperatura local profunda sin tener aumento en la periferia de la piel. Eso va a ser una estimulación de todos los mecanismos de ese tejido, de los mecanismos normales y reguladores. Va a elevar el contenido de sangre a la zona que estamos tratando, por lo tanto va a haber una hiperemia y una vasodilatación, va a haber un aumento del caudal y del tamaño de esos microvasos que se encuentran en ese tejido, y de esa forma se va a trabajar la musculatura lisa justamente del sistema eh, de transporte de la sangre. Por toda esta estimulación que tenemos en el tejido dérmico fundamentalmente, que es donde ejerce su mayor acción, va a haber una mejor eliminación de residuos metabólicos. ¿Por qué? Porque la función celular va a estar estimulada. Además, con el aumento de esa vasodilatación y ese calor, esa hiperemia que además de las ondas de radiofrecuencia va a generar fisiológicamente el mayor caudal de sangre en el tejido tratado, vamos a tener una mejor oxigenación y un mejor funcionamiento de esas células que van a desechar residuos metabólicos al espacio extracelular. Espacio extracelular que también va a estar favorecido por la radiofrecuencia para que haya una mejor eliminación y transporte de esas macromoléculas que van a ser los residuos metabólicos celulares. Entonces, la radiofrecuencia va a incrementar la temperatura de la piel, la temperatura tisular, a nivel fundamentalmente dérmico. Ese calentamiento va a ser controlado, va a influir en diferentes reacciones moleculares dérmicas, va a ayudar a que haya una redefinición de los contornos corporales, un aumento del metabolismo in situ, en este caso sí, el metabolismo se ve modificado en el lugar de acción de la radiofrecuencia. Va a haber un aumento de circulación, una estimulación de las células de la dermis con la generación de nuevas fibras. Lo vamos a utilizar para el tratamiento de arrugas, ¿sí? Estemos conscientes de que igual estamos hablando de corporal, porque en pieles envejecidas también corporalmente hay arrugas, en la capa córnea se notan arrugas. Entonces vamos a trabajar en pieles que tienen arrugas, envejecimiento, fotoenvejecimiento o dermatoeliosis, surcos, diferentes cicatrices y también en este caso sí la flacidez que se va a tratar no va a ser la hipotonía muscular, sino la flacidez cutánea, la flacidez del tejido. Entonces, ahora yo acá les quise presentar diferentes tipos de tips. No vamos a hablar de la receta de un tratamiento que pongo primero, que pongo después y después cómo lo combino. Lo que vamos a hablar son diferentes tips de cómo combinamos los diferentes equipos, pero para una reacción específica, que después nosotros podemos valernos de esos tips o de esas ideas o de esos conceptos para generar nuestros propios protocolos de trabajo, dependiendo del paciente o del cliente que nosotros tenemos en ese momento en la cabina. Entonces, como primera medida, la higiene es fundamental, pero fundamental para cualquier tipo de trabajo, tanto sea facial o corporal, que nosotros vayamos a encarar. Dentro de la higiene, como estamos tratando en este momento corporal,
podemos valernos de la aparatología como la microdermoabrasión, que nos va a ayudar para abarcar una amplia superficie corporal de una forma mucho más profunda y más rápida. Pero podemos utilizar cualquier otro método también para realizar esa higiene. Cuanto más profundo nosotros hagamos esa higiene, cuanto más desprovista, digamos, en el momento de trabajo, esa piel esté de lípidos, ¿sí? Mejor va a ser fundamentalmente, si vamos a colocar activos, la penetración de esos activos o de esas sustancias funcionales. En realidad en cosmética se denominan sustancias funcionales. Entonces la higiene es un paso tan importante como el resto del tratamiento. Es un paso importante per se. Solita ya es importante su acción. Si tenemos una higiene deficiente o una higiene que no está bien realizada, vamos a tener menores resultados. Eso seguramente. Entonces, una vez que tenemos la piel bien higienizada, vamos a comenzar con nuestros diferentes tratamientos. Si nosotros tenemos una celulitis o una PF compacta, yo recomiendo, a mí me gusta más, es mi forma de trabajo, pincelar 2 veces un activo o una sustancia funcional del laboratorio, de mi preferencia o con lo que yo considere que en ese momento va a ser funcional a mi tratamiento, pincelo 2 veces y luego, por supuesto, coloco el gel y paso el ultrasonido. Los activos o las sustancias funcionales que yo voy a colocar, por supuesto, van a ser lipolíticas en este caso, en el caso de que sea compacto, ¿sí? Y luego del ultrasonido, ahí recién voy a colocar un electroestimulador, ¿m? Que puede ser eligiendo dentro de las diferentes corrientes, dependiendo de lo que yo veo, la que mejor amplitud de trabajo me vaya a dar. En el caso de que yo tenga al revés una PF que sea edematosa, yo también voy a pincelar los activos o las sustancias funcionales, pero en ese caso voy a colocar al revés, voy a colocar el electroestimulador primero y luego el ultrasonido. ¿Mm? También otra forma de trabajo, si es una sesión en que yo no voy a elegir un electroestimulador para trabajar, porque eso también es muy importante. Cada una de las sesiones que nosotros vamos a realizar tiene que ser diferente a la anterior. ¿Y eso por qué es? Eso es para ir movilizando y para ir realizando diferentes tipos de acciones para diferentes grupos celulares. Entonces vamos a ir teniendo un resultado no solo mejor, que se va a establecer por mucho más tiempo, mucha más durabilidad en el tiempo, sino además más efectivo, porque nosotros vamos a ir trabajando diferentes grupos celulares en las diferentes sesiones y todo va a ir mucho más parejo y armónico. Entonces, no todas las sesiones vamos a trabajar de la misma manera. Yo puedo elegir, por ejemplo, hacer un drenaje linfático manual, ¿sí? Por ejemplo, o hacer las aperturas del drenaje linfático manual. Luego, colocar un ultrasonido para movilizar todos los lípidos. Puedo colocar presoterapia o realizar el drenaje linfático que me resta. Primero hice las aperturas y después realizar el drenaje linfático y hacer el cierre. O colocar presoterapia y hacer el cierre. Por eso, estos son diferentes tips que uno puede ir realizando en sesiones sucesivas. Bueno, esto lo volví a colocar. No olvidemos que
la gimnasia pasiva corresponde al doble de tiempo del ejercicio aeróbico. Eso es muy importante para no excitar o sobreexcitar el músculo y que ese músculo después nos reaccione con un incremento de ácido láctico, por ejemplo, ¿sí? Y que esa persona no sienta como que uno realiza maniobras que le van a ser dolorosos, porque eso también va a ir atentando a la continuidad de nuestro tratamiento. Otra forma de trabajar, por ejemplo, es recordar que el ultrasonido es mucho más efectivo en tejidos ricos en agua, mientras que la radiofrecuencia, porque va a trabajar sobre fibras, va a ser mucho más efectiva en tejidos pobres en agua. El ultrasonido necesita del agua justamente para cavitar, ¿sí? Para realizar esa acción ultrasónica que luego va a ser en el beneficio del tratamiento en la parte de lipólisis. Entonces, para el ultrasonido es mucho más efectivo en tejidos con agua y la radiofrecuencia es mucho más efectiva en tejidos pobres en agua. Si vamos a utilizar electroporación en una de las sesiones o radiofrecuencia, yo considero y recomiendo que sea al final. Algo ya se comentó en la primera tanda de respuestas. ¿Por qué al final? Porque si yo quiero con la electroporación colocar una sustancia activa en una zona específica, no quiero después con un masaje o con otro tipo de terapéuticas diluirla en el tejido. Quiero colocarla donde la estuve electroporando y quiero que ahí permanezca la mayor cantidad de tiempo posible. Lo mismo pasa con la radiofrecuencia. Si yo estimulo un grupo celular y en un lugar específico, yo quiero que esa estimulación que se da por medio de esas ondas calóricas funcione y esté presente en el tejido la mayor cantidad de tiempo, mientras que si yo la movilizo con un masaje, la voy diluyendo. Sí puedo utilizar en la misma sesión ultrasonido y luego electroporación o ultrasonido y luego radiofrecuencia. Si yo tengo una celulitis compacta, voy a colocar la presoterapia posterior, digamos, después de que yo realizo toda la sesión de tratamiento. ¿Por qué? Porque toda esa movilización de esos lípidos compactados que yo tengo, voy a tratar de ir incorporando dentro del torrente linfático normal y voy a ayudar a esa reabsorción dentro de los linfáticos para su eliminación y que no me quede todo ese lípido en el lugar. Ahora, si yo tengo una, por ejemplo, celulitis, una PF edematosa, y bueno, primero voy a utilizar la presoterapia porque así ese tejido me queda mucho más conductivo y no queda dentro del edema, ¿sí? Además puede ser hasta doloroso todo lo que yo pueda colocar después, en el caso de que sea, por ejemplo, un electroporador. Entonces yo quiero la presoterapia pasarla primero y después que el electroporador, la sustancia que yo elegí, me quede en el lugar por más tiempo sin la presencia de tanto edema. O también puedo hacer las aperturas del drenaje linfático manual, colocar electroestimulación, colocar después presoterapia y por último hacer el cierre con drenaje linfático manual. En la misma sesión yo no recomiendo colocar radiofrecuencia y electroporación porque son dos equipos que tienen terapéuticas
que necesitan estar en contacto con el tegumento en donde uno los coloca. Entonces, no tiene mucho sentido que yo haga una radiofrecuencia, sí, que aumente ese metabolismo celular por medio del calor y que después lo diluya colocándole un activo, digamos. Es como que no tiene mucho sentido. O al revés, que yo coloque primero un activo porque quiero que trabaje en un lugar determinado y después colocarle un equipo de radiofrecuencia donde yo estimule de forma calórica que se realicen otras reacciones metabólicas mientras ese activo no puede entonces permanecer tanto tiempo en el tegumento. Bueno, entonces, como también comentábamos anteriormente, ¿en dónde vamos a utilizar los equipos y en dónde vamos a hacer nuestros tratamientos? En piel sana y en organismos sanos. No vamos a colocar ningún tipo de equipo de aparatología y muchas veces tampoco vamos a trabajar nosotras sobre enfermos oncológicos. Hay que tener cuidado cuando uno utiliza aparatología en personas que tienen prótesis metálicas, ¿sí? Por ejemplo, en la rodilla. Tampoco vamos a utilizar este tipo de aparatología, los electroestimuladores, en personas que tienen marcapasos o que tienen audífonos internos porque pueden cambiar su frecuencia. ¿M? Tampoco vamos a colocar ningún tipo de equipo en pacientes o en personas que tengan enfermedades dermatológicas y que se estén tratando o no tratando. Cuando esa persona está cursando una enfermedad bacteriana o viral, si estamos frente a un embarazo o lactancia, en zonas donde hay úlceras, flebitis o enfermedades cardiovasculares, diabetes que no estén bien medicadas, epilepsia y en pacientes anticoagulados. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora vamos a habilitar el chat para las preguntas. Bueno, ahora que no tenemos power, tenemos camarita de nuevo. ¿Cuánto tiempo se pasa la electroporación? 20 minutos por zona. Y nosotros tenemos que trabajar por una zona eh, por vez. En corporal hasta 30 minutos, más no. ¿Hasta qué temperatura puede usar la radiofrecuencia y cuánto tiempo? Bueno, el tiempo, la temperatura, eso va a depender del estado de la piel. Eso no hay, tampoco hay que comenzar con una temperatura o con el programa mínimo y lentamente ir aumentándolo. Yo no te puedo decir a qué temperatura, porque eso va a depender de la condición de la piel y del umbral de cada una de las personas en particular. ¿Cuánto tiempo? Y se puede trabajar entre 20 y 30 minutos. ¿Qué opino de la ionto? La ionto para mí es un muy buen método. Lástima de que ahora ya por ahí no hay tantos activos que se puedan ionizar, pero es muy efectiva. Eh, a ver, se me pasó uno. En caso de tener microdermoabrasión, ay, se puede reemplazar por de no tener, sí, por supuesto, se puede reemplazar por un pulido, yo lo indiqué, que no necesariamente uno tiene que utilizar el, el equipo, ¿no? También se puede utilizar otro tipo de abrasión o método abrasivo. Incluso aunque uno tenga el equipo de microdermoabrasión, no todas las pieles quizás en alguna sesión en especial o en particular, sobre todo cuando se viene 2 veces por semana, están en condiciones de utilizar los mismos equipos. Fundamentalmente eso pasa en las pieles finas de que tienen adiposidad localizada. No pasa tanto en PF, pero sí en adiposidad localizada que tienen la piel mucho menos resistentes. Se corta 30 minutos de electroestimulación, equivale a 60 minutos de... Sí,
es al doble, es lo que se considera, ¿sí? Lo que se considera. ¿Qué tejidos son ricos en agua? La dermis, por ejemplo, y pobre es la epidermis, ¿sí? Esos tejidos son ricos en agua, la dermis, y pobre la epidermis. Si se pone el activo y se pasa el electroporador o al revés. No, sí. Primero se pone el activo y luego se pasa el electroporador para que electropore, que incorpore a la piel, que ayude a que esa piel incorpore justamente el activo. ¿Mm? ¿Qué temperatura se utiliza para radiofrecuencia? Bueno, ya lo expliqué. Siempre en cada una de las sesiones uno tiene que comenzar con la temperatura mínima que tiene el equipo e ir paulatinamente aumentando. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estemos acostumbrados a trabajar esa piel y ese cliente o ese paciente no sea nuevo para nosotros, hay diferentes motivos por el que en esa sesión puede venir mucho más sensible esa piel. Entonces, aunque lo pasemos rápido, tenemos que comenzar desde el mínimo. Y después, ¿hasta cuánto nos lo va a decir la piel y el paciente también? Y lo que nosotros fundamentalmente leamos al pasar el equipo, cómo veamos que esa piel está respondiendo en cada una de esas sesiones. Cuanto más calor, la radio es mejor, no, no es mejor. La radio tiene que estimular hasta 5 grados más de la temperatura que tenemos interna. En estética, al igual que en muchas prácticas de dermatología estética, más no es mejor, es solo más y muchas veces con más podemos tener menos porque podemos causar un daño. Entonces, cuando nosotros utilizamos un equipo, tenemos que conocer bien el equipo, conocer bien el rango en que ese equipo trabaja y fundamentalmente conocer en el paciente o el cliente con el que vamos a trabajar y observar en cada una de las sesiones como si fuera la primera vez, porque la piel hoy puede presentarse de una forma y mañana estar mucho más sensible. Si se curó de cáncer, bueno, tendríamos que ver si ya tiene el alta, la remisión y el alta, y después de cuánto tiempo, ¿sí? Yo aconsejo no utilizar aparatología como mínimo después de 5 años de remisión y del alta médica. Pero bueno, eso hay que ver, porque nosotros no somos médicos y hay que ver cuándo el médico, el oncólogo que actuó en ese momento y que le dio el alta, o si es que todavía lo ve para sucesivos controles, considera que puede realizar un tratamiento estético. Después, puede usar electroporación, ¿para cuándo? Para el enfermo que se curó de cáncer. Bueno, va esa referencia, digamos. Yo no usaría nada, ¿sí? Hasta no tener como mínimo el alta médica y que hayan pasado 5 años de esa remisión. Y mucho menos eh, es, mucho menos equipos que hagan que haya una penetración de electricidad en el organismo. ¿Mm? Se puede pasar electroestimulación, supongo, y ultracavitador juntos a la misma vez para ahorrar tiempo. Yo no soy muy afecta a utilizar muchos equipos al mismo tiempo, digamos. Prefiero hacer una sesión y en la sesión siguiente cambiar el equipo, ¿sí? Pero bueno, es una forma de trabajar. A mí me parece como que si uno utiliza los dos equipos al mismo tiempo, no le saca al equipo el máximo de su potencial. Pero bueno, eso es una opinión muy personal.
es mi idea. Diferencia entre ionto y electroporación. Bueno, por medio de la ionto, ¿sí?, de la corriente galvánica, lo que yo voy a tener es que por carga eléctrica, esas moléculas que yo quiero que penetren en la piel, ¿sí?, porque se van a ir desplazando por la ley de atracción eléctrica, se llama, que son sustancias de carga eléctrica igual se rechaza y diferentes se atraen. Entonces, la ionto es por carga eléctrica, va a pasar ese activo, esa sustancia funcional va a ingresar a la piel por medio de carga eléctrica, mientras que la electroporación va abriendo canales, ¿sí?, dentro de el tejido, y la carga eléctrica no me va a impulsar ese activo o esa sustancia funcional que yo quiero hacer penetrar, sino que va a penetrar por medio de poros. La radiofrecuencia y la presoterapia van juntas en la misma sesión para tener una función drenante. Bueno, sí, podés poner, pero primero la presoterapia y por última instancia la radiofrecuencia. Así que yo preferiría utilizarlas quizás en diferentes sesiones, pero bueno, eso hay que ver en cada una de los de las sesiones en particular. ¿Por qué? Porque yo dije que la radiofrecuencia y la electroporación siempre van como última instancia. Entonces, eso es importante, de no colocarla en la misma sesión quizás, y si la colocas la radiofrecuencia siempre al final. Y con respecto a la cavitación, ¿con qué otro equipo es más conveniente? Supongo que debe ser combinarlo. Bueno, con la presoterapia, por ejemplo. Es fundamental que haya presoterapia. Después, sí, la disertación va a estar en YouTube. La radiofrecuencia es efectiva solamente con los activos para dicho equipo, o también con gel resulta efectivo el tratamiento. La radiofrecuencia en general no es el equipo más apto como para que haya algún activo y penetre. Es ínfima la cantidad de activo que puede incorporarse por medio de la radiofrecuencia, porque la idea de la radiofrecuencia es que trabaje a nivel dérmico, no epidérmico. Prácticamente no hay un aumento de esa permeabilidad y además se necesita un gel o una sustancia que haga de acople. Entonces, los activos van a dar mucha mejor performance si uno lo utiliza con la electroporación, que es el equipo, o la ionto, en el caso de que sean activos que se puedan ionizar, que son los equipos que están preparados justamente para eso, para la penetración de activos, no la radiofrecuencia. En el caso de una persona en periodo de lactancia no puede hacerse ningún tratamiento con aparatologías ni ondas rusas. A mí no me gusta realizarlo. Eso también habría que ver qué es lo que le recomienda el médico que la trató a esa paciente, o en el caso de que ya hayan pasado unos meses, el ginecólogo. A mí, cuando realmente todavía está en periodo de lactancia, no me gusta hacer muchos tipos de tratamientos que sean, aunque mínimamente invasivos, no dejan de tener alguna carga eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, prefiero que dejen de dar de mamar y después sí nos ponemos con todo a tratar de restablecer esa función celular y esa función corporal como era antes. Después, el tiempo en que se usó electroporación, justo bueno, en corporal aproximadamente media hora.
¿Qué activos son mejores para utilizar en electroporación? Bueno, hay muchos activos. eh, Tienen cafeína, en el caso de reducción, ¿no? Para corporal, cafeína, fosfatidilcolina. Hay muchas pool o combinaciones de activos. Los diferentes laboratorios tienen justamente eh, activos para diferentes casos, como puede ser PF o también eh, adiposidad localizada. ¿Es conveniente usar activos con ultrasonido? Yo generalmente no los uso porque es poca la capacidad de digamos, el activo penetra en el caso de los ultrasonidos por sonoforesis. Ahora, es menor, mucho menor la cantidad de penetración que hay por ese medio. En realidad uso mucho el ultrasonido, pero por los excelentes beneficios que da eh, dentro del tejido adiposo. Entonces, eh, no me pongo a pensar qué uso para que penetre poco, sino que eh, hago el trabajo para tener una lipólisis y después si quiero incorporar algún activo lipolítico, que sería lo adecuado, lo hago después, una vez que ya utilicé el equipo. Bueno, les agradezco. La fosfatidilcolina se puede inyectar en vez de electroporar, sí, pero eso lo hacen los médicos. Y bueno, les agradezco a todos por haber participado y bueno, muchas gracias.